Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Recuperan el primer turno del programa las preocupaciones, tanto de la pandemia como de las guerras. La pandemia en menor grado, porque lo preocupante de ahora es que afirman desde China que está apareciendo una variable aún más peligrosa que las conocidas del COVID-19. China advirtiendo a la Organización Mundial de la Salud que no politice el caso del COVID-19 y la cuestión de si se fugó o lo fugaron adrede. El hecho es que eso está planteado como un tipo de fantasma de miedo para la humanidad. La guerra, de su parte, ha asumido características más sombrías, porque las maniobras chinas en Taiwán han sido más agresivas. 71 aviones de caza de última generación violaron el espacio aéreo de Taiwán. 9 o 10 barcos de gran calado, portaaviones, violaron el mar territorial de Taiwán. Taiwán, que dice que China se está preparando para la guerra. En definitiva, según parece, ese es un cáncer de la paz del mundo, que de momento puede activarse aún más. Y no se sabe cuáles serían las reacciones posibles. Un importante legislador norteamericano, Marco Rubio, senador republicano, hacía un pronóstico pesimista. Hablando de la administración demócrata, decía que al paso que van los Estados Unidos en un periodo no mayor de 2 años, ya no estaría en condiciones de salir en rescate de ningún pueblo del mundo. En definitiva, esas son más o menos las variables de las noticias de primer plano de La Respuesta. Ahora bien, apareció un artículo en el Listín Diario de fecha 10 de abril del 2023. Enfoque: Haití, la marcha segura hacia el genocidio del Core Group. Lo escribe un señor de nombre Jean-Gary Denis. No sé si es un periodista de la diáspora o si es un periodista sobreviviente de las pandillas criminales que residen en Haití. Pero el reportaje es muy interesante y especialmente para La Respuesta resulta más que interesante, vital, porque plantea exactamente lo mismo que hemos venido planteando nosotros respecto al diseño Clinton que llamamos del desastre de Haití en manos de bandas criminales, que al principio, siendo presidente el señor Clinton, se quiso meter de otro modo a través de los campamentos, que Balaguer se rehusara. Vino después la perversa y siniestra maniobra de crear el vacío, apretar hacia el vacío, armar a las bandas que maten y violen, y el pueblo que se desespere y se derrame, especialmente hacia República Dominicana.
Este señor escribe un enfoque que hoy lo voy a leer como si fuera un editorial de la respuesta, pero reclamando que eso que dice ahí hace ya meses, cuando no años, que este programa ha estado planteando. Desde el asesinato del presidente Juvenel, el 7 de julio del 2021, el caos planeado y mantenido por quienes, a través de los sucesivos poderes desde 2011, han privado al Estado de los recursos necesarios para brindar a la población servicios de seguridad y justicia, ha dado un salto cualitativo. La violencia de los grupos criminales está llegando a un punto de no retorno. Todos los sectores de la vida nacional son afectados. Las perspectivas de un genocidio, como ocurrió en Ruanda en 1994, son más evidentes cada día y aterroriza a los ciudadanos que buscan emigrar hacia otros países. Díganme ustedes, hago un paréntesis, si ustedes no oyeron esas cosas en la respuesta hace tiempo. Prosigo. Es importante precisar para los lectores que el Core Group es una agrupación de embajadores y jefes de misiones de organismos internacionales de países como Canadá, Francia, Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea y ONU, etcétera, que asume un derecho de injerencia y declarándose países amigos de Haití. ONU, Cueva de Trampas, Consejo de Inseguridad. Lo oyeron en la respuesta hace algún tiempo. El director del Centro GRESIC, una ONG de salud especializada en luchas contra de infecciones y epidemias, el doctor Jean William Pape, declaró en Francia Internacional, cito, aquí se está preparando un genocidio y se está dejando que la situación se pudra. Todo el mundo en este momento estará de rodillas y creo que es mejor evitar precisamente esta masacre que se agrave prácticamente cada día. Fin de la cita. Por un lado, ciertamente existe la responsabilidad de las corruptas élites económicas haitianas en la construcción de este caos. Pero es importante precisar que la inminencia de este genocidio es también el resultado de la política de caos de los diplomáticos del grupo base en los últimos años. Por lo tanto, nunca debemos olvidar que la Federación de Bandas Armadas fue obra de los caballos del Apocalipsis. La representante de las Naciones Unidas, la señora Helen Lalein, en el año 2020. ¿Oyeron ustedes? ¿No les parece un editorial de la respuesta? El cerco de Puerto Príncipe por las pandillas es sistemático. Hoy en día,
Los grupos criminales adquieren una potencia de fuego mucho más superior en comparación con la policía. Además de tener problemas de efectivos con respecto a los estándares internacionales, los policías ya no tienen confianza en el liderazgo del cuerpo y en la gobernanza del país. Algunas organizaciones de derechos humanos califican esta violencia de terrorismo de Estado y como una estrategia del gobierno para desviar la atención de la población y perpetuarse en el poder. El cerco de Puerto Príncipe por las pandillas sistemático. Cada día ganan nuevos territorios frente a la policía que se encuentra en la obligación de abandonar espacios muy estratégicos. Las masacres son más frecuentes y mortíferas. La mayoría de las empresas ya han cerrado sus puertas o funcionan con muchos límites en una economía ya en bancarrota. Las escuelas y universidades son disfuncionales y algunas ciudades de provincia enfrentan a una ola de migración interna totalmente descontrolada. Las políticas públicas priorizadas por este poder en este momento se reducen a brindar documentos de identidad para promover la salida del haitiano al extranjero, incluidos miembros de la policía, protegiendo privilegiados con facilidades puestas en los cuarteles. De hecho, los centros de entrega de documentos de viaje están abiertos por todo el territorio nacional. Ustedes están oyendo un testimonio de haitianos. En este contexto explosivo marcado por el cinismo que el Core Group quieren forzar a toda costa la aplicación de su agenda de elecciones contestada, como la que catapultó el poder en 2011 al presidente más corrupto de la historia nacional, Michel Martelly. ¿Recuerdan ustedes? El nudista que venía aquí a regocijarse y a andar de paños y manteles con los Montalvo y compañía en el tiempo horrendo de aquel desastre de la entrega de la República. No hay sorpresa alguna observando el comportamiento partidista de algunos operadores del Core Group, sin respeto por el derecho de reserva y los principios de la Convención de Viena. En sus condescendencias y reflejos de injerencia, se comportan como activistas políticos para manipular la opinión pública y siguen imponiendo a Ariel Henry y al poder. Con todo este capital negativo de este poder, saben que no se puede superar esta violencia y lograr ningún consenso con este poder que ya ha dado las pruebas de sus fracasos e incapacidades. Los datos más conservadores de Naciones Unidas arrojan un balance de 531 personas muertas y 3.000 heridas por la violencia de los grupos criminales de enero a mediados de marzo del 2023. Según el diario La Novelista, se registran más muertes de civiles en Haití que en Ucrania por esa época. A pesar de estas estadísticas catastróficas, los temas de seguridad no son prioridad para el Core Group. Tal vez los principios de asistencia de personas en peligro,
no sean aplicables para este país de negros. Sin embargo, continúa la política de cumbres estériles sobre la crisis sin los haitianos para sabotear los esfuerzos sinceros del consenso entre haitianos, echando la culpa de la persistencia de esta crisis sobre los haitianos y preocupándose más por fortalecer el poder sin consenso que el Core Group ha impuesto al país después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2011. Hasta ahora, Canadá no se preocupa por entregar los pedidos de equipamiento de la policía haitiana pagados por fondos haitianos desde hace más de 2 años, a pesar de grandes anuncios de donaciones de millones para apoyar el cuerpo policial. En este sentido, es muy fácil entender el origen del debilitamiento de la policía y la situación de caos que vive actualmente Haití. Las sanciones tomadas por Canadá contra ciertos miembros del sector privado y de la clase política por complicidad con los grupos criminales habrían sido de gran beneficio para el país. Infelizmente, estas sanciones no son acompañadas de pruebas tangibles que permitan que la justicia haitiana haga un seguimiento. Sorprendente observación. No hay consenso dentro del Core Group con respecto a estas sanciones. El consenso total existe solamente en la implementación del caos. Ahí están todos de acuerdo. En ese contexto, aprovechamos para analizar el comportamiento del gobierno dominicano sobre las sanciones. República Dominicana es el segundo destino después de Estados Unidos de las riquezas provenientes de la corrupción y del crimen organizado en Haití. Sin embargo, no hay ninguna medida, a pesar de los llamados de pacificación del presidente Luis Abinader en la última cumbre de los países ibéricos. En este sentido, varios observadores destacan la importancia de las inversiones y los lazos tradicionales y a veces familiares de las élites económicas de ambos lados de la isla sobre las de origen levantino para explicar la timidez del gobierno dominicano sobre estas sanciones. Terminamos diciendo que los extremistas del Core Group no se detendrán ante ningún obstáculo para la aplicación de su plan de caos. La solidaridad es una exigencia humana y constituye el mayor valor para la construcción de una humanidad de paz, alegría y equidad para todos. Evitemos más muertos, heridos, mujeres violadas, desplazados y niños huérfanos. Solidaricémonos con Haití y denunciemos la marcha segura hacia el genocidio del Core Group. Este documento es importante. No sé la afiliación ideológica de Jean Garry Denis ni su condición de periodista, no lo conozco. Pero yo en la diana, en cuanto a la autoría real de ese caos y lo que se proponen hacer con ese caos, hubiera sido interesante que alguien, con motivo y en ocasión de la visita de la señora subsecretaria de Estado, la señora Sherman, en la entrevista que sostenía con el presidente Abinader y un grupo de sus funcionarios,
hubiese hecho alusión o publicado con gran despliegue este trabajo y haberle dicho a esa señora emisaria del poder norteamericano: mire cuál es la opinión de haitianos que al parecer obedecen a otras concepciones diferentes a las de ustedes. ¿Por qué? Porque la respuesta ha dicho muchas veces: la mano de Dios. Parece una extravagancia invocarla ahora. La geopolítica se ha tornado más que regional, mundial. China y Rusia están en la región, tienen intereses sensitivos en la región, personal militar en Nicaragua, al igual que Venezuela, 4 o 5 estados bajo regímenes de izquierda. Rusia y China han sido renuentes en el Consejo de Seguridad para admitir la formación de un cuerpo militar multinacional. China llegó a decir, lo repito por enésima vez, eso no es lo que quiere el pueblo haitiano. Esto es lo que quiere el pueblo haitiano, lo que publica este periodista o intelectual haitiano. Es un trabajo pesado, respetable. Mano de Dios, porque de algún modo contraría los planes de la geopolítica tradicional de Francia, Canadá y Estados Unidos hacia la fusión, hacia el binacional, hacia la desaparición de la República Dominicana. Bueno, lo he leído porque creo en la eficacia del método, para que vean quiénes comparten las advertencias que ha hecho. No la mencionan porque él se queda en el caos y habla muy bien de las violaciones, de los secuestros, de las muertes, muy bien, pero no dice a dónde va a conducir ese caos. Habla de derrame en las ciudades internas, no, derrame hacia la República Dominicana, que es el macroplan de esos grupos de poder. Pero, como hemos dicho, hay un traconeje, hay un tranque. Las pandillas, ustedes han oído noticias recientes de las pandillas, pregunta la respuesta. No, se comienzan a sutilizar, se comienzan a desdibujar, ya van apareciendo rasgos de que no son tales pandillas, sino guerrillas liberadoras. Una proclama en Puerto Príncipe anunciando el nacimiento de la nueva república democrática del socialismo del siglo XXI. Y entonces vienen a desnudarse los poderes, a confrontarse, a tener que abandonar su hipocresía, sus silencios maliciosos, sus maniobras inmundas contra pueblos pobres, pequeños. El de Haití ya destrozado, el nuestro por destrozar. De manera que este programa no podía dejar pasar ese documento. Interesantísimo el enfoque. Y el Listín Diario, al publicarlo el 10 hizo un servicio. Pero como he dicho otras veces, me favorece mucho la condición de penalista ya retirado, para conservar los datos, recordar las fechas, citar antecedentes, porque ese es el proceso criminal. Helo aquí. Me faltaba una corroboración de ese tipo.
naturalmente agregándole la parte de la geopolítica mundial, que ya está en condiciones de, desde el Consejo de Inseguridad, crear con sus vetos los tranques y obligar a las otras potencias a desnudarse, bajar sin mandato alguno. Esas mismas que mantuvieron a Naciones Unidas, Fuerza de Naciones Unidas, 13 años estériles, de desorden, con un mandato limitado, el aseguramiento de la paz y la conservación de la seguridad pública. Miren qué seguridad pública dejaron. Miren qué paz dejaron. Mentira. Falsos, hipócritas, políticas internacionales perversas que a nosotros nos amenazan gravemente. Bien, cumplido a esa parte del programa, debo pasar a otro aspecto. Ustedes recordarán que yo he insistido mucho en algunas cosas que voy a mencionar hoy. Una de ellas, refiriéndome a los procesos, a los megaprocesos abiertos recientemente en el país, explicando mi silencio relativo, partiendo de la premisa de que desde la calle es temerario opinar sobre juicios que están montados sobre expedientes voluminosos, increíblemente voluminosos, y discusiones y audiencias a puerta cerrada, solo limitándose a ver algunas filtraciones de documentos del expediente o revelaciones de abogados, de los abogados, que son muchos, que están representando a las diversas partes. He dicho, la calle es peligrosa, ayuda al rumor, puede turbar y mover a error y engaño a la percepción pública. Esa es una cosa que he sostenido para explicar mi silencio. Recuerden que dije más. Es bueno advertir a mucha gente del área, diríamos, del derecho, que yo tengo 3 velocidades para la exposición. 3 cambios. El cambio primero, el con el que me formé y me desarrollé y trabajé por décadas, la exposición ante tribunales y cortes, ante jueces y en presencia de fiscales y colegas en tribunas contrarias. Una velocidad excelente. Segundo, otra velocidad en la conversación coloquial con los amigos. Y tercero, una velocidad mucho menor en televisión. Porque la idea no es que se está titubeando, es dar las ideas y los conceptos y apreciaciones de tal modo que un público tan heterogéneo, tan complicado, que tiene la gente común, la gente de la calle, pendiente de oír. Si se impone la velocidad en la exposición, se pierde la comprensión. Fíjense que estoy haciendo reserva de las cosas que voy a decir. Dije una vez, hablando de las redes, que había una especie de discusión a escala mundial sobre el papel que jugarían las redes en el futuro del mundo. Una corriente que establece que eso ha sido una revolución más importante que la industrial y que ha generado cambios profundos en la psicología de los pueblos y que va a ser muy provechosa porque le pone en las manos de la gente, del pueblo,
los hechos y estos tienen acceso directo y pueden opinar y expresarse. Y con eso incluso contener el poder enorme de los medios tradicionales, de prensa y comunicación social en general, que se ha alegado siempre con validez, que tienen sus dueños y sus dueños tienen sus intereses y en una forma u otra regulan y controlan la información. Yo dije, el público terminará por acostumbrarse a separar lo nocivo, lo indecente, lo impropio de las cosas valiosas. Es un entrenamiento que vamos a sufrir, que vamos a emprender, decía. Ahora me ha ocurrido que hay un programa en las redes, una especie de plataforma, Somos Pueblo. Yo lo oigo y lo veo con frecuencia en YouTube. Interesante, muy interesante. Sus productores hacen revelaciones espectaculares, pero en honor a la verdad. Son cuidadosos en la cuestión de los datos de sustentación de lo que afirman o revelan. Lo hacen ellos o a sus invitados se lo requieren. He tomado simpatía al programa. Ahora, en esta semana, vi un abogado joven, muy fluido en la expresión, muy locuaz y muy lúcido en su exposición. Era el invitado. Ese joven con papeles en las manos. Recuerden lo del abogado desde la calle, el abogado que está dentro de las cosas, la diferencia que hay. Va y revela que él representa a unas entidades del transporte nacional que coincidieron con el senador Antonio Marte en una querella contra el exministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Presentaron querella, creo que en el año 21, y que esa querella primero fue admitida por el Ministerio Público, pero después, por alguna razón, se desechó y que tuvo que mediar un fallo del Tribunal Constitucional para rehabilitarla, para restablecer la posibilidad de que se conozca y que ya está activa. Bueno, lo explicó en una forma magnífica, pero dijo que se trata de infracciones constitutivas que se han generado sobre hechos que no son esencialmente los hechos del Calamar 1, pero que sí van a abrir obligatoriamente el Calamar 2, la segunda fase de Calamar, y que lo despreciaron al principio, pero ahora han ido cayendo en cuenta. Y parece que el Ministerio Público está cabalmente integrado en ese interés. Y que es casi seguro, o más que seguro, que tanto el ministro Montalvo como otros exministros importantes y el propio Danilo Medina habrán de ser interrogados y conducidos conforme a un documento que leyó del expediente del Calamar. Leyó esa parte y yo me quedé, digo, ay Dios, ¿en qué consiste el conflicto? Que en el año 12 se dictó una ley
para proteger y favorecer el transporte público nacional. Se acordaban 2 pesos por galón en los precios del combustible que semanalmente se fija, que serían destinados al mejoramiento del transporte en general y a los trabajos de mejoramiento vial, es decir, mejorar todos los caminos y las autopistas. El senador Marte había dicho, cuando presentó su querella, nosotros nunca recibimos 1 peso de eso, a pesar de que la ley eso era lo que ordenaba. Aparece un documento, que es la parte, yo diría, sensacional del asunto. Y por eso me animé más a traerla al programa de hoy. Un oficio del ministro Montalvo, primer ministro del gobierno de Danilo Medina, al ministro de Hacienda, creo que era Simón, sí, no sé cuál era el ministro de Hacienda, no era Donald Guerrero, no era Simón, un importante funcionario oriundo de San Juan, que fue funcionario con Leonel Fernández. He perdido su apellido de momento. Y otros funcionarios más. Lizardo Amézquita. Sí. Diciéndole que los fondos retenidos en virtud de esa ley del 12, que fuera modificada en el 17, pero que mantenía el destino de esos fondos hacia esos fines, debían ser apropiados, transferidos de la Secretaría de la Presidencia a la Secretaría Administrativa, a fin de que quedaran disponibles para el presidente de la República. Ahí hay una segura infracción que he dicho muchas veces aquí en la respuesta. Es muy delicada, el desfalco. ¿En qué consiste? Preciso es repetirlo. En desviar el destino de recursos que la ley ha previsto que se aplicarán sobre un fin determinado. Si ese desvío no está amparado por el rigor de los controles congresionales, esas cosas, es desfalco puro. Entonces, prima facie, es decir, en principio, el funcionario pasa a ser culpable, no goza de presunción de inocencia. A él le corresponde probar, primero, que los trámites fueron correctos. Segundo, que la aplicación de los fondos también fue correcta. Es decir, no solo se desviaron el camino hacia sus destinatarios, la gente del transporte, no, sino explicar cómo se aplicaron y por qué se aplicaron a otros fines. Si hubo emergencia, si hubo algún tipo, algo que justificare o pudiera justificar el desvío de esos fondos. Óigame, cuando ese joven abogado elocuente, interesante, leyó eso y lo explicó en la forma que lo puede hacer alguien que está manejando el expediente de hace años, yo me dije, caramba. Cuando presentaron la querella contra Gustavo Montalvo, Antonio Marte, lo que trascendió en la comunicación social general del país fue: rechazan la querella, la rechazaron. Y la gente, todos pensaron, y yo no me excluyo. Bueno, parece que no tenía fundamento. ¿Cuándo sale el fundamento?
en ese papelito, en ese documento, que en forma extraña la mano de Dios. Quien lo deposita en el expediente son los abogados, representantes de los ministerios que defendían su conducta. Es una forma que los abogados norteamericanos son los que con mayor intensidad practican cuando dicen la mano de Dios. Es un documento inexplicable. ¿Y quién trajo eso al expediente? Ustedes mismos. Mírenlo aquí. Depositado en el expediente. El joven lo acentuó y los productores del programa con mucha agudeza lo apuntalaban. ¿Qué quiere esto decir? Que el Calamar 2, estamos hablando de que los fondos ascienden a cerca de 38,000 millones de pesos. Propiamente el doble de lo conocido en el Calamar 1. Ustedes están oyendo. Alguien me dijo cuando yo lo comentaba, ahí estaban los fondos de la visita sorpresa. Digo, no me diga eso. Sí, ahí, por ahí andan los fondos de la visita sorpresa. ¿Cómo va a ser? Pero es peor aún, porque no hay un papelito de la visita sorpresa, según el ministro Paliza, ni un disco duro que justifique cómo se aplicaban esos fondos, ni cuánto, ni a cuáles montos alcanzaban esos fondos. Es decir, va a haber posiblemente un Calamar segundo más fuerte. Y es posible que estremezca a la República el nuevo paso del Ministerio Público hacia esa modalidad que evidentemente en principio se entendió que correspondía a la conexidad o que tenía algún grado de indivisibilidad con los hechos que sirvieron para la acusación del Calamar 1. No, el Calamar 2 tiene vida propia. Primero, ministros importantísimos. Segundo, los montos. 38,000 millones de pesos. Los otros son 19,000. Sumado estamos hablando de 60,000 millones de pesos. ¿Qué es esto, Dios mío? Ese expediente va a ser un mega 2, Calamar, muy importante para el país. Desde luego, confiado el país, ahora más que nunca, en su ministerio público, independiente. Bien, en medio de ese vendaval de información que uno recibe de programas responsables y útiles, de las redes, se establece una especie de guerra entre mis hijos y algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que han sido tradicionalmente nuestros amigos. Porque nosotros hemos planteado que los esfuerzos que se hagan por desarrollar una alianza del nuevo partido, Fuerza del Pueblo, con la cúpula, ya diríamos, del viejo Partido de la Liberación Dominicana, sería su derecho a hacerla. El líder, si decide eso, yo le aconsejaba en la respuesta pasada, no comete ese error, presidente. Puede ser muy costoso para su suerte, comprometer aspectos delicadísimos
en su visión histórica. La cúpula de ese partido arruinó el prestigio y destruyó el prestigio de ese partido, que fuera el sueño de Juan Bosch. Propiamente lo que le quise decir a Leonel Fernández, usted está haciendo ahora con el PLD de los grupos de cúpula que lo deshonraron, algo parecido a lo que hiciera don Juan cuando se apartó del PRD. Don Juan, con su carácter, su temperamento, su sagrada intransigencia que tanto sirvió a este país, lo hizo en una forma muy altiva, muy beligerante, y desafió el destino. Su primera votación, hablo para los jóvenes, fue de 17,000 votos. Su participación, la de Juan Bosch, con su nuevo partido de la Liberación, fueron 17,000 votos. Y después fue subiendo 10 veces más, 170,000, el doble, 300, qué sé yo cuántos mil, hasta llegar a ser en el 90 ya una opción de poder clara. En 7 años fue escalando al doble. Y el partido fue la Esperanza Nacional. Yo precisamente estuve examinando esta semana el discurso que pronunciara en el año 1993, en ocasión de la alianza que se produjo entre el PLD y la Fuerza Nacional Progresista, en presencia de don Juan en el Hotel Lina. Confieso, me lo trajo doña Grisel. Mire lo que encontré en mis archivos. Al leer sentí tanto que se hayan producido esas cosas desastrosas, que ya están en manos del castigo penal, que ya son el escándalo del mundo. No, un partido pequeño, el propio don Juan lo decía, pequeño, pero grande en el patriotismo, principios. Grande en la corrupción, anticorrupción, grande en la lucha contra la droga, pequeño pero grande como lo fuera su presidente en la tremenda fase de aplicación de leyes agrarias, en una verdadera revolución contra el régimen de tenencia de tierra odioso existente desde el año 72. Nosotros fuimos aliados, leales, serios, al grado de que cuando a su líder, joven, sucesor de don Juan, envidiado en forma maligna por el otro que era un simple artesano, un carpinterito organizando comité, jamás un líder. Cuando lo quiso destruir, nosotros salimos en su defensa. De esos que nos combaten, ahora no se oyó una palabra de defensa de Leonel Fernández. Y ahora decimos, caramba, qué política tan despreciable. ¿Cómo se establecen esas manifestaciones tan bajunas de inconsecuencia? ¿Cómo? Hay mucha gente que me ha preguntado, pero doctor, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, bueno, lo que está pasando es simple. La Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD. Leonel Fernández lo ha guiado brillantemente, su crecimiento es inmenso, natural, porque está fluyendo la gente de la ruina. La inmensa mayoría del PLDista es buena y generosa,
no tiene por qué permanecer encapsulada en el escándalo. Y ahora salen que no, que hay que sentarse a negociar con esa gente. Negociar puestos, alcaldías, intendencias para ir a botines nuevos. Nosotros les digo a mis amigos, pueden hacerlo, es su derecho. Ahora, con nosotros no contarán. Nosotros tenemos misiones especiales de testimonio y de defensa de la causa nacional. Primero, el problema de nuestra independencia en precario, del asedio de la geopolítica odiosísimo que persigue destruirnos. Hemos mantenido posiciones a rajatablas contra la corrupción, contra la droga. ¿Cómo vamos a sentarnos a discutir alianzas y apoyar alianzas con gente que por desgracia fracasó, se enriqueció inmensamente, es verdad, pero eso no es el éxito. El éxito era el ideario de Juan Bosch, el idealismo de Juan Bosch, la pureza de Juan Bosch, la probidad de Juan Bosch, que todavía lo mantienen en sus cuadros ahí sin sonrojo. No invoquen a don Juan, por Dios, aquellos que han saqueado el patrimonio público. Por eso quise dejar para el final este programa y definir mi posición, que es la posición de mi familia y de mi partido. Nosotros consentimos que cada quien en política se comporta según cree. Se hace lo que conviene, bueno, allá ustedes. Nosotros obedecemos a otras prédicas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es de extracción bíblica, es en la que nosotros creemos. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, canales 33 de Claro, 3 del cable, que asimismo Teleimpacto nos transmite a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, a las 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes, canales 52 de Claro, 22 del cable, que estaremos además en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.